Amén, amén. Puede darse la vuelta, saludar a alguien antes de que se siente, decirle Dios te bendiga. Amén. Amén. Y puede ocupar su asiento, ¿sí? Marcos capítulo 1, por favor, si tiene su Biblia, vamos ahí. Y vamos a seguir hablando acerca del siervo de Dios. Y lo que estamos viendo, estamos viendo la presentación del siervo, y hasta el verso 13 nos va a estar llevando a esto. Ya leímos el domingo, leímos acerca de esto y leímos hasta el verso 8, donde Juan aparece, donde él viene bautizando, viene preparando el camino para la venida del Mesías. Y encontramos a Juan, y en el verso 6 nos dice que estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Su vestidura era un poco diferente, ¿verdad? Vamos a decirlo así. Era un poco diferente, era un poco raro. Y su comida también era un poco diferente. Si está tomando notas, en Segunda de Reyes, capítulo 1 y verso 8, nos dice que cuando aparece Elías, y luego un hombre dice, me apareció este hombre, y le preguntan, ¿y cómo estaba vestido? Y la descripción que dan de cómo Juan estaba vestido, de cómo Elías, estaba vestido, es igual de cómo Juan estaba vestido. Y entonces cuando dan la descripción dicen, este era Elías Tisbita, este es el profeta. Segunda de Reyes, capítulo 1 y verso 8. Y luego vamos a Malaquías, y ahí sí le voy a pedir que vaya conmigo en su Biblia. El último capítulo del Antiguo Testamento en nuestra Biblia, Malaquías capítulo 4, y luego los versos 5 y 6, los últimos dos versos del Antiguo Testamento en nuestra Biblia. Dice, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces este es Juan, que viene haciendo el papel de Elías aquí, y viene él preparando el camino, preparando las cosas para la venida del rey. Y entonces cuando Juan está ministrando, cuando él comienza su ministerio, el verso 7 dice que Juan en su predicación decía, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Eso es el verso 7 de Marcos 1. Y luego dice, yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Okay? Juan está causando ¿qué palabra podría usar? Alboroto en Israel. Aparece y bautizando en el desierto, y la gente viene a él y no saben exactamente quién es Juan. En los otros evangelios dice que le preguntaron, ¿eres el profeta? ¿Eres el Mesías? ¿Quién eres? Y dijo, yo soy la voz que clama en el desierto. Y entonces sabían que Juan era un hombre de Dios, y sabían que había una unción y una autoridad sobre él. Pero luego Juan dice, yo soy nada. En realidad yo solamente vengo preparando el camino, pero el que viene detrás de mí, ese es el poderoso, ese es el que es más grande que yo. Y luego dice, él es tan grande comparado a mí,
que yo no soy digno de encorvado desatar la correa de sus zapatos. O sea, el que viene es tan grande. Entonces se prepara el camino. Y entonces vemos ya aquí en el verso 9, nos dice que aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Aquí ya aparece Jesús, aquí Él aparece. Y ustedes recuerdan de los otros evangelios, conocemos la historia del Señor Jesucristo. Fue nacido de una virgen en Belén. Tuvieron que huir a Egipto porque Herodes estaba queriéndolo matar. Y luego esperaron en Egipto a que muriera Herodes y regresaron a Nazaret. Y allí fue criado Jesús en este pueblo pequeño que parece ser insignificante, pero no todas las personas van de acuerdo que Nazaret era tan insignificante así, porque hay historias que indican que Nazaret era un lugar estratégico, en el sentido de que dicen que había caminos de comercio que atravesaban del occidente al oriente en la tierra de Israel y viceversa, porque usted sabe, al occidente de Israel estaba el mar grande, el mar Mediterráneo, y había puertos importantes en Israel. Jope, era un puerto importante. Cesarea, donde estuvimos los que fuimos para Israel, fue el primer sitio que visitamos, era otro puerto importante, y allí llegaban mercancía, ¿verdad? Y había carreteras por donde corrían para las ciudades importantes como Damasco, y otras ciudades, y dicen que una de esas carreteras de comercio pasaba cerca de Nazaret, y que cuando los comerciantes se cansaban del camino, algunos de ellos se quedaban en la región de Nazaret. Y luego en el libro, no recuerdo el autor, The Life and Times of Jesus the Messiah, parece que así se llama. En ese libro, el autor de ese libro también dice que los sacerdotes, como los sacerdotes no todos vivían en Jerusalén, vivían en diferentes ciudades de Israel, y como había tantos sacerdotes, tomaban turno ministrando en el templo. Usted va a ver eso en Lucas, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Zacarías? Que estuvo esperando su turno, le llegó su turno. Y dicen que los sacerdotes que vivían en las regiones del norte de Israel, cuando venían bajando a Jerusalén, uno de los lugares donde se quedaban era Nazaret. Dice que en esa región, ahí también ellos llegaban a la mitad del camino y ahí pasaban la noche o pasaban unos días esperando que se llegara el tiempo de su turno, y luego descendían o ascendían, porque a Jerusalén nunca desciendes, a Jerusalén siempre asciendes, porque es la ciudad del gran rey. Nunca bajas, siempre subes a Jerusalén. Y ¿cómo se llama mi nieta? Alia, ¿verdad? Y hizo entonces, si eso es verdad, Jesús estuvo expuesto en Nazaret cuando estaba creciendo y cuando se estaba criando a los sacerdotes que bajaban y subían, y estuvo expuesto también a diferentes culturas de diferentes comerciantes que pasaban cerca de Nazaret. No sé si eso será completamente cierto o no, pero hay algunos que dicen que sí, que afirman que no era Nazaret, no era significante en tamaño, pero en localidad y en acceso sí, no era tan insignificante como la gente piensa. Pero de todas formas ahí fue criado y ahí estuvo Jesús lo que fue prácticamente los primeros 30 años de su vida. Y esos 30 años, con la excepción de algunos momentos que la Biblia nos detalla, cuando nació, ¿verdad? Cuando fue circuncidado el 8º día después de que había nacido, cuando fue presentado en el templo por su mamá y su papá, y luego hasta la edad de 12 años lo encontramos otra vez, cuando probablemente era su bar mitzvah, que estaban en Jerusalén. Y luego de allí, de los 12 años hasta los 30 años, no sabemos nada de él. La Biblia no nos dice nada de él.
Y en este sentido, Jesús, porque comienza su ministerio a los 30 años, después de su nacimiento, lo que son prácticamente 12 años, no sabemos nada de él, y luego aparece en Lucas en el templo discutiendo con los maestros. Y luego después de eso por 18 años, otra vez, no sabemos nada de él. Simplemente sabemos que está en Nazaret y está creciendo y siendo criado en Nazaret por su madre María y por su papá, que era su padrastro, ¿verdad? Porque era hijo de Dios, José. Y sabemos que tenía hermanas y tenía hermanos. La idea o la enseñanza o la creencia de que María fue virgen toda su vida no es bíblica. Es una mentira. María dejó de ser virgen 40 días después de que Jesús nació. Eso lo sabemos. La Biblia no lo dice. Dice que José no conoció a su esposa María hasta que pasaron los días de purificación. Y esos eran 40 días después que había nacido Jesús. Y después de esos 40 días, José la conoció y tuvieron hijos y tuvieron hijas y fueron criados por ellos. Y sabemos en la Biblia, de perdido, dos de los hermanos de Jesús. Uno es Jacobo, que en nuestra Biblia aparece su libro como Santiago, pero eso es incorrecto. Su nombre no era Santiago. No se llamaba James, se llamaba Jacob. Y ese era su nombre. Y luego también que en nuestra Biblia aparece el pequeñito libro de Judas. Él también era medio hermano de Jesús. Y como nos enseñó Jacob en Israel, no era Judas, era Judá. ¿Ok? Sabemos esto. Ahora, todo este tiempo, Jesús ha estado en Nazaret. Y en esto hay un simbolismo en el Antiguo Testamento. Y aunque la historia de José nos es detallada en el Antiguo Testamento, José se presenta delante de Faraón a los 30 años. ¿Okay? Y los primeros años de la vida de José, los primeros 30 años, la Biblia nos enseña en Génesis los sueños que él tuvo, cómo sus hermanos lo vendieron, cómo lo acusó falsamente la esposa de Potifar, cómo cayó en la cárcel y luego cómo salió de la cárcel. Pero podríamos decir, si no conociéramos la historia, nadie sabe quién es José hasta los 30 años. Y hasta los 30 años que él sale y luego esté expuesto en cargo de toda la tierra de Egipto. José en ese sentido era un tipo de Jesús. ¿Okay? Jesús a los 30 años es cuando él comienza su ministerio, y aquí no lo presenta la Biblia. Ahora él ya aparece, y aquí en Marcos, desde esta apariencia de Jesús, donde él sale para ser bautizado por Juan en el río Jordán, ya no para su ministerio. De aquí Marcos nos va a detallar los milagros que él hizo, las señales que él hizo, y no se va a enfatizar tanto en lo que él enseñó, se va a enfatizar más en lo que él hizo. ¿Ok? Entonces, Juan está bautizando, la gente está viniendo a él a ser bautizada, y aparece Jesús. ¿Ok? Y en el verso 9 nos dice que aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos, y el Espíritu como paloma que descendía sobre él, y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Okay? Lo que vemos aquí en estos versos, en el bautismo de Jesús, vemos la Trinidad. Vemos al Espíritu Santo descender sobre él como en forma de una paloma. Y quiero decirle que el Espíritu Santo no es una paloma. ¿Okay? No es, si usted cree que es una palomita, no es. Se apareció en forma de una paloma. Y luego vemos al Hijo en el agua siendo bautizado, y oímos la voz del Padre desde el cielo que habla y dice: Este es mi Hijo amado. Vemos la Trinidad, ¿okay? Aquí manifestada. Y ¿verdad? Claro, no aparentemente, sino claro, si el Espíritu aparece y si el Padre habla desde el cielo, eso quiere decir que este es un evento
muy especial. ¿Ok? Now, si jugamos un poquito, no jugar, estoy usando palabras que yo creo que no. Si analizamos la palabra de Dios un poco y la estudiamos, ¿quién de ustedes me puede decir dónde en la Biblia que le venga a su memoria aparece la paloma? Ok, amén. Las hermanas, nuestra primera dama, nuestra hermana Raquel, en el arca con Noé, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que Noé manda la paloma y viene para atrás? Y entonces, ¿dónde está el arca? Está en el agua. ¿Sobre quién viene la paloma aquí? En Marcos. Sobre Jesús. ¿Dónde está Jesús? En el agua. Eso quiere decir que el arca en la cual fue salva Noé y su familia, el arca es un tipo de Jesús. ¿Sí me entiende? Y entonces, ¿qué está haciendo Dios con el diluvio en el Antiguo Testamento? ¿Okay? Exactamente, está limpiando la tierra de su pecado. ¿Ok? Con el agua. Como que Dios bautizó toda la tierra con agua para limpiarla del pecado de la primer creación. ¿Sí? ¿Se acuerdan? El pecado se había multiplicado sobre la tierra. Now, si nos ponemos a pensar que las aguas del Jordán habían limpiado a un hombre. ¿Se acuerdan qué hombre era? Era Naamán. Oye, ustedes son buenos con su Biblia, ¿ok? ¿Qué era lo que tenía Naamán? Lepra. ¿La lepra es tipo de qué? Del pecado, ¿ok? Sabemos, estudiando la Biblia, que el lugar donde Naamán fue limpiado de su pecado por las aguas del río del Jordán es el mismo lugar donde Jesús ahora está siendo bautizado. Y Jesús es un tipo, sabemos ya que más bien el arca es un tipo de Jesús, donde la familia de Noé fue salva y ahora ahí vino la paloma, ahora vemos a Jesús en las aguas y viene la paloma, el Espíritu Santo en forma de paloma, y el Padre dice, este es mi Hijo amado. ¿Ok? Este es mi Hijo amado. Now, esto es importante para nosotros, hermanos. Y quiero por favor que ponga atención a lo que la Biblia está diciendo, porque Jesús no es el Padre, Jesús es el Hijo. Y doctrinas que enseñan que Jesús es el Padre y que la Trinidad no existe, no conocen bien la palabra de Dios. Se tiene que torcer y manipular la Biblia para enseñar algo que no es verdad. ¿Okay? Entonces aquí aparece el siervo y estas cosas empiezan a suceder. Now, a mí me llama la atención algo y quiero nomás dejarlo con ustedes. ¿Sí saben lo que quiere decir la palabra David? David. ¿Se acuerdan del gran rey David? Exactly. Amado. Amado es lo que quiere decir. Si el Padre está hablando y dice, tú eres mi hijo amado, tú eres mi hijo David. Si está hablando en hebreo, ¿sí me entiendes? Tú eres Ben David. Tú eres el hijo de David. ¿Y qué es ese título? ¿Qué significa ese título, hijo de David? Que Él es el Mesías. El Mesías es el hijo de David.
¿verdad? Entonces aquí estamos y aquí llegamos al bautismo de Jesús, y de aquí Él va a comenzar su ministerio. De aquí ya vamos a ver al siervo de Dios en acción. Now, ¿se acuerdan que le dijimos que el texto clave aquí en Marcos, qué tanto se acuerdan? Era que debe de traer sus notas ahí en su Biblia, porque le pedí que las metiera en su Biblia y debe de traerlas ahí. ¿Okay? Y le dijimos que el texto clave, ¿qué era? The key verse. Do you remember? I gave you all the notes, so you should have it. Okay? ¿Tienen sus notas ahí? ¿Cuál era el verso clave de Marcos? Okay. And what does it say? Okay. Ok, exactamente. Gracias, pastora. Es Marcos 10:45. Ok. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ok. Aquí comienza Él ya a desenvolver su misión. ¿Y para qué vino? Para servir. ¿Y en qué forma va a servir? Va a dar su vida para rescatar a la humanidad. ¿Ok? Aquí comienza. All right. El verso 12 de Marcos 1, y luego el Espíritu le impulsa al desierto. ¿Ok? ¿Quién lleva a Jesús al desierto? El Espíritu Santo. ¿Ok? Inmediatamente después de su bautismo, es impulsado al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Wow, ¿ok? Entonces Jesús es llevado al desierto para ser tentado. Está ahí 40 días en ayuno y en oración, y viene el tentador a tentarlo, y leemos en Mateo capítulo 4, en Lucas capítulo 4, las 3 tentaciones que Jesús pasó, ¿verdad? En el desierto. ¿Ok? Y ya sabemos qué fue el resultado de esa tentación, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el resultado? Jesús venció. Jesús venció, ¿ok? Vemos el siervo siendo bautizado, vemos el testimonio de Dios sobre su siervo, vemos al siervo enfrentando al tentador y lo vemos venciéndolo. ¿Ok? ¿Sí? ¿Ok? Después, el verso 14 nos dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Y ya recuerdan por qué Juan fue encarcelado, ¿verdad? ¿Sí recuerdan por qué Juan fue encarcelado? Porque estaba feo, ¿no? Porque comía langostas y miel silvestre, ¿no? ¿Por qué fue encarcelado Juan? Sí, ok. Porque Juan reprendió la inmoralidad del rey Herodes. Ya no es el rey Herodes el Grande, este es un hijo que le había quitado la esposa a su hermano y estaba viviendo con ella. Y Juan le dijo, esto no es correcto. Eres el rey, pero no te es permitido. Y entonces Herodías, que era la mujer, le agarró un odio a Juan porque se estaba metiendo
en el acto de inmoralidad que ellos tenían. Y entonces Herodes le tenía, a lo mejor podríamos decir miedo, pero respeto. También sabía que Juan era un hombre de Dios. Lo encarceló, pero no le quería hacer daño. Pero luego ya recordamos cuál fue el fin de Juan, ¿verdad? Cuando demandó su cabeza la hija de Herodías, y entonces Herodes lo mandó decapitar y murió Juan. Y nos dice que después de que Juan fue encarcelado, vino Jesús, o Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Okay? Diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Okay, comienza su mensaje, viene y dice: el reino de los cielos se ha acercado. Okay, en otras palabras, Dios se ha acercado y es tiempo de arrepentirnos, de cambiar de pensamiento y de creer lo que Dios está anunciando. All right, y entonces viene Jesús. Se oye muy similar al mensaje de Juan. Cuando vemos el mensaje de Juan en los otros evangelios, esencialmente es lo mismo. Dios está haciendo algo. Dios se ha acercado. No sigas viviendo igual. Los tiempos no son igual. Algo está cambiando. Dios se está moviendo. ¿Y a quién le está dando el mensaje? Al pueblo de Dios. ¿Okay? Al pueblo de Israel. El pueblo de los profetas, el pueblo de la ley, y aparece y dice: hey, las cosas han cambiado. No podemos seguir haciendo las cosas igual. El reino de los cielos se ha acercado. Hay que arrepentirnos, hay que arrepentirse, cambiar de pensamiento, y hay que creer el evangelio. Okay? Ese es el mensaje de Jesús que él comienza a predicar. Y luego empieza a llamar a sus seguidores. Okay? Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, y sabemos de los otros evangelios que fue Andrés primero y luego después Simón. Okay? Que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Y pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Y entonces lo vemos que llama los primeros 4 de sus discípulos. Son 2 pares de hermanos, Andrés y Simón, que más adelante le cambia el nombre a Pedro, y a Juan y a Jacobo, que más adelante son llamados los hijos del trueno. Okay. Y entonces comienza él ya a llamar a sus discípulos. Estos son los hombres que él va a preparar. Son los primeros 4, son pescadores. Jesús anda en la región de Galilea, y si usted estudia los evangelios se va a dar cuenta que la mayoría del ministerio de Jesús fue en Galilea. En Galilea hizo la mayoría de sus milagros, en Galilea predicó la mayoría de sus sermones, en Galilea echó fuera la mayoría de los demonios, en Galilea hizo la mayoría de señales, prodigios, y la mayoría de su ministerio fue en Galilea. Encuentra a estos 4 y los va a empezar a entrenar, los va a empezar a discipular, y van a andar con él, van a ver sus milagros, van a ver su poder, van a ver su gloria, van a oír su enseñanza, y comienza. El siervo lo vemos ya en acción. Okay? Aparece, inmediatamente comienzan a cambiar las cosas sobrenaturales comienzan a suceder, y aquí empieza a llamar a sus discípulos. ¿Ok? Hasta aquí vamos a leer esta noche.
y donde nos introduce, y de aquí en adelante a leer Marcos, y le recomiendo que lo lea, se va a poner emocionante. Fue una experiencia inolvidable para los discípulos andar con este rabino joven de Galilea, de Nazaret, y que ahora comienza él a ministrar diferente de cualquier otra persona. Y quiero decirle que hasta aquí no se ha visto un ministerio como este desde los días de Elías y Eliseo. El ministerio de Elías y Eliseo era un ministerio de poder, de señales. Muertos fueron resucitados, leprosos fueron limpiados, muertos fueron resucitados. Eran un ministerio de poder, y desde los días de ellos no se ha visto otro ministerio igual. Y ahora Jesús aparece y cosas sobrenaturales comienzan a suceder. Now, esto comenzó hace 2000 años, y quiero decirle que la Biblia dice esto, que Jesucristo es el mismo de ayer y de hoy y por los siglos. Lo que Jesús comenzó a hacer no ha cesado. Hay gente que dicen que los milagros se acabaron con los apóstoles. No, Señor. Jesucristo es el mismo. Él sigue obrando. Ahora, la pregunta entonces sería, si Jesús es el mismo, entonces ¿por qué nosotros no vemos tantos milagros en nuestras vidas si Jesús es el mismo? Bueno, el problema no está con Dios. El problema no está con Jesús. El problema está con nosotros. Hay que creer el Evangelio. Hay que creer en el poder del Rey. Hay que creer que hay poder y autoridad en el nombre de Jesús. Jesús nos dijo que podíamos usar su nombre para sanar enfermos, para echar fuera demonios. Dijo que señales, terminando su evangelio, Marcos nos dice qué fue lo que la iglesia hizo. Mateo nos dice que salieron por todas partes predicando. Marcos nos dice que estas señales iban a seguir a los que creían. Iban a poner manos sobre los enfermos iban a sanar, iban a echar fuera demonios. Aún dice la Biblia que si comían cosa mortífera no les iba a hacer daño. Y entonces la Biblia nos dice, aquí acabando Marcos, cuando lleguemos al fin, que la iglesia salió con el poder y la autoridad de Jesucristo y hizo lo mismo que Jesús estaba haciendo. Y cuando vemos el libro de los Hechos, vemos la iglesia haciendo lo mismo que Jesús hizo, predicando el evangelio del reino, llamando a la gente a arrepentimiento, sanando enfermos, echando fuera demonios. Milagros, señales comienzan a suceder a tal punto que la Biblia dice que Dios comenzó a hacer milagros extraordinarios por los sudarios de Pablo y por la sombra de Pedro. Aquí comienza y no se ha terminado. Aquí comienza con él. Jesús no ha perdido su poder, solamente ha cambiado de localidad. Ya no está aquí en la tierra, está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, pero Él dijo, yo no los voy a dejar huérfanos, les voy a dar al Espíritu Santo, les voy a dar otro consolador, y en el libro de los Hechos nos dice que recibiríamos poder cuando viniera sobre nosotros el Espíritu Santo. Usted y yo tenemos la opción para cerrar esta noche. Tenemos la opción de hacer las cosas en nuestro poder y nuestra habilidad y nuestra sabiduría, o tenemos la opción de confiar en el poder del Espíritu Santo y someternos a Él y obedecerlo, y hacer lo que Él nos dijo que hiciéramos. Y usted no le toca sanar, a usted le toca orar. El que sana es Jesús. A usted no le toca salvar, transformar una vida, usted no puede. A usted le toca hablar el evangelio. Jesús es el que transforma. Entonces, aquí Marcos nos reta a nosotros de ponernos en acción. Y si usted me dice a mí, pastor, es que estoy esperando a Dios, no, Dios le está esperando a usted.
Se voltea a su hermano y dígale, tú y yo somos el cuerpo de Cristo. Dígale, Dios te quiere usar a ti. Dios me quiere usar a mí. ¿Ok? Now, ¿sabe qué es lo que veo yo en ustedes? Y yo entiendo, ¿ok? No los estoy criticando ni regañando. ¿Ok? Pero los veo que se ríen. Pero esto no es de reírse. Porque el mundo se está muriendo y perdiendo por una iglesia inactiva. ¿Y qué cuentas le vamos a dar a Dios cuando nos presentemos delante de Él y nos pregunte, ¿qué hiciste? Iglesia, hay que rendirnos a Él, hay que pedirle que nos llene con su poder y hay que meternos en esta palabra porque la fe viene por el oír. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y entonces es tiempo que usted y yo nos pongamos en acción. La Biblia dice que la iglesia primitiva llenó a Jerusalén con su doctrina. Hay que llenar nuestras familias, ¿sí? Que sea usted ese miembro de la familia que les cae gordo porque no le pueden callar cada vez que abre su boca, habla de Dios.